nada, vamos a dar comienzo, ¿vale?, a la siguiente sesión clínica. Esta es la segunda que tenemos en el año. Como sabéis, vamos a hacer a lo largo de todo el año como unas 8 sesiones clínicas. El formato va a ser bastante similar en todos los casos. Vamos a hacer primero una revisión de toda la bibliografía, del tema que hemos seleccionado, y al final de la parte de sesión clínica y revisión vamos a hacer un Journal Club donde se revisa de forma crítica un artículo científico relacionado con el tema que vamos a hablar. En esta ocasión vamos a hablar sobre monitorización de la consciencia, y es un tema que a mí me gusta mucho desde hace bastantes años, porque creo que es uno de los pilares, como vamos a ver, fundamentales en cualquier procedimiento anestésico, y sin embargo, a día de hoy seguimos haciendo coger nuestro dedo y tocar el ojo para ver cómo está. La cuestión es que si esto sigue siendo válido o no sigue, o ya no es válido, sigue coger nuestro dedo y tocar el ojo del perro. Y es lo que espero que veamos a lo largo de la sesión de hoy, si esto será válido o no será válido. Hemos visto de forma muy tradicional que la anestesia se estaba basando en 3 pilares fundamentales. Y esta imagen del triángulo famoso de la hipnosis, analgesia y relajación muscular es algo que todos tenemos ya metidos en la cabeza. Sin embargo, quizá se quede un poco corto este concepto triangular de los pilares de la anestesia. Y tenemos que empezar a abandonar este concepto triangular para empezar a hablar de algo más global, porque hay muchas más cosas que están dentro del concepto de anestesia. Fijaros que ya hablamos de hipnosis, que es, esto lo tenemos claro, que es no enterarse de lo que está ocurriendo. Hablamos de amnesia, que es no acordarse de lo que está pasando, que no es lo mismo. Y luego tenemos otros 3 conceptos, que serían la analgesia o la antinocicepción, porque también es un punto muy importante que le vamos a dedicar varias diapositivas para diferenciarlo. La estabilidad del sistema nervioso autonómico, que hasta ahora era algo que simplemente creíamos que ocurría teniendo un buen plano de hipnosis y analgesia, eso iba a ocurrir, pero sin embargo hoy en día ya se valora como un pilar independiente, la estabilidad del sistema nervioso autonómico, el simpático, el parasimpático. Y por último, la relajación muscular, que en el caso de los perros y los gatos, es decir, en pequeñas especies, la relajación muscular no es que no sea importante, simplemente es que es quizá lo más fácil de conseguir, porque a diferencia de lo que ocurre en medicina humana, donde la relajación muscular es complicada de conseguir en un plano de hipnosis superficial, en un perro o en un gato, cuando los tenemos en un buen plano de hipnosis o incluso en planos superficiales de hipnosis, tienen buen plano de relajación muscular, ¿vale? Entonces es algo que no supone un problema muy importante en la mayoría de los procedimientos, pero sin duda lo tenemos que tener en cuenta y lo tenemos que buscar. Es un objetivo el de la relajación muscular que le importa sobre todo más al cirujano, porque necesita a un paciente inmóvil, quieto, que esté relajado, que se deje operar, pero nosotros tenemos que trabajar también para conseguirlo. Pero hoy no lo vamos a tocar mucho porque es algo que más o menos sale solo en la relajación muscular. Así que vamos a dedicarnos un poco más a lo que serían los otros grandes pilares que hoy en día ya se entienden como los 5 pilares de la anestesia. La inconsciencia o la hipnosis y la amnesia son fenómenos corticales, es decir, que se producen en el córtex cerebral. El córtex cerebral, está la corteza somatosensorial y demás, son las estructuras del sistema nervioso central, las estructuras superiores del sistema nervioso central. Y es aquí, en esta parte del cerebro, del sistema nervioso central, en este córtex cerebral, donde se produce lo que se llama el procesado de la información. ¿Vale? Aquí llega toda la información del resto de los sistemas, del resto del organismo, se envía información de todo tipo, de forma ascendente, hasta el córtex cerebral. Y es aquí, en el córtex cerebral, donde se procesa esa información.
Y también es importante saber que no llega toda la información que estamos percibiendo por todos los receptores distribuidos por todo el organismo, es decir, porque si no sería una locura para el córtex cerebral. Aquí ahora mismo, mientras estamos hablando, hay información visual, sonora, táctil, de mucho tipo y no toda es importante. Por tanto, hay estructuras que se tienen que encargar de discriminar qué información es válida y qué información no es importante en este momento. En ese sentido, el SARA, el sistema reticular ascendente, juega un papel muy importante en ese filtrado de la información, ¿vale? Porque, como decimos, no toda la información la necesita la corteza cerebral para analizar una situación concreta. Otra de las cosas que tenemos que saber es que es aquí, en el córtex cerebral, donde aparece el fenómeno de la percepción del dolor. Esto es algo que le vamos a dedicar unos cuantos minutos porque es muy, muy, muy importante entender que el dolor es un fenómeno cortical, es decir, que ocurre en la corteza cerebral. Cuando toda la información llega hasta la corteza cerebral y esa información se procesa, además con todos los registros de memoria que tiene el individuo, entonces se llega a la conclusión, nuestra corteza cerebral llegará a la conclusión de que eso es dolor. Pero es un fenómeno cortical y esto es muy importante entenderlo. Y otra cosa por la que es importante controlar el grado de inconsciencia o de hipnosis es porque durante la anestesia tenemos que conseguir, evidentemente, que nuestro paciente no se entere de lo que está pasando en ningún momento del proceso quirúrgico. Si esto no ocurre en algún momento, aparecerá el fenómeno que se denomina el despertar intraoperatorio y en humanas se denomina el despertar intraoperatorio con recuerdo. Esto es complicado, imaginaros en veterinaria de diagnosticar, pero en humana existe. Y fijaros en este artículo de Peter Siebel del año 2004, fue una auténtica revolución en la medicina humana porque se determinó que la incidencia de este fenómeno del despertar intraoperatorio con recuerdo en un procedimiento anestésico quirúrgico, en los quirófanos en humana, era entre 1 de cada 500 a 1 de cada 1000 anestesias. Eso es muchísimo. Y tanto fue así que realmente este estudio, esta publicación, marcó un punto de inflexión, porque se dieron cuenta que era algo que no podía estar pasando. Y de hecho, muchos negaban la evidencia de que este fenómeno del despertar intraoperatorio con recuerdo era algo que ocurría en todos los quirófanos. Bueno, fijaros, solo 10 años después, este estudio de Pandit, en el 2014, vuelve a hacer el mismo estudio del despertar intraoperatorio con recuerdo y determina que la incidencia de este fenómeno se ha reducido a 1 de cada 20.000 anestesias. Es una reducción espectacular, ¿no? Es decir, algo que en solo 10 años consigas reducir tanto es muchísimo. ¿Qué ha pasado en estos 10 años exactamente entre el 2004 y el 2014? Pues han pasado varias cosas. Lo primero es que en el 2004 empezaron a ser conscientes de que había un problema. Si tú no entiendes que hay un problema, no le pones solución, ¿vale? Bien, en el 2004 empezaron a ver que realmente había un problema, ¿vale? Y empezaron a ponerle solución. Además, desgraciadamente, muchas de las motivaciones para ponerle solución es que el despertar intraoperatorio con recuerdo es una complicación en la anestesia en medicina humana que empezó a producir una gran cantidad de denuncias, sobre todo en Estados Unidos, y las denuncias son dinero, y el dinero empieza a, digamos, mover más dinero, y aparecieron muchas empresas interesadas en, digamos, ver la rentabilidad de esa fuente de dinero. Y la rentabilidad fue empezar a crear equipos de monitorización que pudiesen reducir de alguna forma, o protocolos que pudiesen reducir de alguna forma este fenómeno del despertar intraoperatorio. Bueno, se consiguió bastante, pero en veterinaria estamos aún en el punto en el que no sabemos ni siquiera la incidencia que tiene el despertar intraoperatorio. No somos ni siquiera conscientes en muchas ocasiones de que esto ocurra.
Y seguramente si hacemos una encuesta entre todos los anestesiólogos veterinarios, probablemente todos en general te dirían, no creo que ocurra mucho, así muy en general, pero si le preguntas por hechos concretos durante una anestesia indicativos de que un animal ha sufrido despertar intraoperatorio, probablemente nos llevaríamos una sorpresa, una desagradable sorpresa, y probablemente la incidencia en veterinaria estaría cerca de 1 de cada 100, 1 de cada 200 anestesias, y si no, simplemente hacer una reflexión en nuestros propios protocolos de anestesia, cuántas veces no hemos visto signos en nuestros animales de que se están enterando, se están despertando durante nuestras anestesias. Demasiadas veces. Así que el primer paso es empezar a entender que hay un problema y después cómo de grave es ese problema y después empezamos a ponerle soluciones. En medicina humana esto ocurrió hace 15, 20 años, no más. Vamos a empezar también nosotros a ser conscientes de ello y a ponerles problemas, ¿vale? Porque hay una implicación ética, lo primero, aunque no haya una implicación económica o legal de denuncias, porque nuestros pacientes, los animales, no nos van a denunciar por haberse enterado o acordarse de lo que les ha pasado durante el procedimiento anestésico o quirúrgico. Pero eso no quita que tengamos que hacerlo bien. Y dentro del marco ético será que nuestro animal, es el punto número 1 de cualquier procedimiento anestésico, no se entere de lo que está pasando. Después de esta reflexión, vamos a seguir viendo que la anestesia, que ya hemos dicho que no son 3 pilares, sino que son 5, unos corticales y otros subcorticales. Los corticales serían la amnesia y la hipnosis, y los subcorticales serían la analgesia, o mejor dicho, antinocicepción, la inmovilidad y la estabilidad del sistema nervioso autonómico. Aquí es donde ocurren esto que se llaman las respuestas inconscientes del animal anestesiado. ¿Vale? Respuestas inconscientes. Esto es importante, empezar a hablar con propiedad de lo que está ocurriendo, y cuando aparecen respuestas, tenemos que saber si son respuestas conscientes o inconscientes, porque el tratamiento será diferente. Y entonces llega el momento de diferenciar entre lo que se ha llamado dolor intraoperatorio o nocicepción intraoperatoria. Porque, ¿qué hemos dicho que es el dolor? Un fenómeno cortical. Y si mi corteza cerebral está bien anestesiada, este fenómeno de dolor intraoperatorio no existe. Lo que sí existe son respuestas del sistema nervioso autonómico, especialmente lo que solemos ver es respuestas de taquicardia e hipertensión, pero eso son respuestas del sistema nervioso autonómico que no tienen nada que ver con una sensación de dolor y que tenemos que tratarlas de otra forma. De hecho, por definición, el dolor, según la IASP, es una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a una lesión real o potencial de los tejidos. Fijaros, una experiencia sensorial y emocional. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante entender que el dolor, por definición, es una experiencia sensorial y emocional, es decir, es algo puramente cortical. Si nos vamos un poco a hacer un repaso de la neurofisiología de las vías del dolor, nos vamos a dar cuenta de la importancia de esto. Fijaros, en la periferia, lo primero que ocurre en este camino es la transducción. La transducción es convertir una señal externa en una señal eléctrica. ¿De acuerdo? Esos son los transductores. Estos transductores están unidos a unos cables, que serían nuestras fibras nerviosas, que transmiten la corriente de forma ascendente, y entre unos cables y otros habrá unos empalmes que serán la transmisión, y los neurotransmisores serán los encargados de comunicar a unas fibras a otras, unos cables con otros. Después, cuando llega a la médula, es donde se produce uno de los fenómenos más interesantes para el manejo del dolor, que es la modulación. La modulación existe de forma fisiológica, y hay una modulación que es necesaria para nosotros convivir con
los estímulos nociceptivos que continuamente se están produciendo. Tú puedes tener un pequeño estímulo nociceptivo, pero nuestro cuerpo tiene que, de alguna forma, controlarlo para que ese estímulo externo no acabe siendo una sensación dolorosa extrema. Pues en ese sentido la modulación es uno de los fenómenos más importantes y que además nosotros hemos aprovechado el conocimiento sobre la modulación de la vía del dolor para diseñar fármacos que actúan también en este punto para de alguna forma atenuar esta señal. Y finalmente, esta señal, más o menos atenuada, más o menos debilitada, llega a la ruta espinotalámica, sube hasta la corteza somatosensorial y es ahí arriba donde se produce el fenómeno de la percepción del dolor. ¿Vale? La percepción del dolor es precisamente eso, donde se integra toda la información para entonces convertirse en la sensación dolorosa y entonces donde la señal nociceptiva pasa a ser dolor. ¿Qué ocurre durante una cirugía y una anestesia? En este esquema muy sencillo, pero que es muy visual para ver qué es lo que está ocurriendo, podemos hacernos una idea de para qué sirve cada uno de los fármacos que utilizamos en anestesia. Nosotros tenemos un paciente que le hacemos un estímulo quirúrgico y esto lo que genera es, mediante, como ya hemos dicho, los nociceptores, la transmisión genera una señal nociceptiva ascendente que quiere llegar hasta la corteza cerebral y producir la respuesta y la sensación dolorosa. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros? Utilizar fármacos como los analgésicos y los hipnóticos. Bien, vamos a hablar del primero de los analgésicos y si sería correcto llamarles así o no. Porque nosotros tenemos a un analgésico arquetipo como puede ser la morfina. Todos lo consideramos un buen analgésico. ¿Qué es la morfina? Es un fármaco que se interpone en la señal ascendente nociceptiva y de alguna forma la atenúa, la debilita y llega más debilitada hacia arriba, a las estructuras corticales. Pero serían necesarios muchísimos miligramos de morfina para conseguir que esta señal se debilite lo suficiente, ¿vale? Porque simplemente son moduladores de la señal nociceptiva. Entonces la morfina es un modulador de la señal nociceptiva. Y es así como deberíamos llamarle. En anestesia utilizamos otro tipo de fármacos que son los hipnóticos. ¿Y qué son los hipnóticos? Los vamos a imaginar no como un obstáculo, sino como una puerta, porque son capaces de cerrar el acceso de la información a las estructuras corticales superiores. Es decir, consiguen apagar esta corteza cerebral y, por tanto, no entra ninguna señal. Y si no entra ninguna señal nociceptiva, nunca se van a convertir en dolor. Por tanto, el propofol como agente hipnótico arquetipo que utilizamos en anestesia es un buen analgésico, ¿vale? El propofol, el isoflurano, el sevoflurano son buenos analgésicos. Esto que estoy diciendo, que parece tan contradictorio y que va en contra de todo lo que hemos ido diciendo durante los últimos años, que el propofol, el isoflurano, el sevoflurano no tiene propiedades analgésicas, si lo pensamos así, como analgesia, lo que dice la palabra, es quitar el dolor. Y si yo duermo la corteza cerebral, no hay posibilidad de tener dolor. Así que el propofol, el isoflurano, el sevoflurano, la alfaxolona, son todos fármacos que tienen unas excelentes cualidades analgésicas, ¿vale? Y la morfina lo que tiene son cualidades antinociceptivas, también analgésicas porque actúan a nivel central, porque quitan la sensación dolorosa de alguna forma, ¿vale? Tienen otras cualidades, pero en este sentido, el propofol sería el ejemplo de un buen analgésico. Y tendríamos el tercer grupo de fármacos, que serían los anestésicos locales, que cuando los ponemos perineurales sí que consiguen cortar la transmisión.
Y esto sí que es la analgesia perfecta, porque tienes una señal nociceptiva que se ha cortado, no hay capacidad de transmitir ese impulso eléctrico y por tanto nunca va a llegar ningún tipo de señal al córtex. Así que estos sí serían los analgésicos perfectos. Le llamamos anestésicos locales y en realidad lo que son analgésicos ideales. Y una vez que sabemos lo que hacemos en anestesia y que hemos derribado los mitos de que propofol, isoflurano son o no son analgésicos, la cuestión es, como digo, es entender lo que es analgesia, ¿vale? Y antinocicepción, porque son fenómenos diferentes. Entonces vamos a entender que la necesidad de monitorizar en todo momento el plano de hipnosis, es decir, el estado de la corteza cerebral, es fundamental, porque es el punto número 1 para entender que nuestra anestesia está bien hecha. Cuando uno va a ser anestesiado, el temor de la anestesia es no sentir dolor. Eso es lo que todos queremos y nuestros pacientes estoy seguro de que también quieren y estamos obligados a dárselo, ¿vale? Un procedimiento quirúrgico en el que no sientan dolor. Y eso pasa primero y por encima de todo en dormir la corteza cerebral, con la excepción de los anestésicos locales, como ya hemos dicho, ¿vale? Que serían, digamos, la excepción porque cortarían la transmisión. ¿Por qué es importante entonces monitorizar el plano de hipnosis? Bueno, tenemos que un plano superficial va a producir una respuesta de estrés, liberación de catecolaminas. Y esto es malo a muchos niveles, a nivel hemodinámico y a nivel también inflamatorio, porque ya hoy en día se sabe que las catecolaminas, es decir, el sistema simpático cuando es estimulado, tiene propiedades proinflamatorias. Entonces esto va en contra de cualquier buena evolución de cualquier proceso quirúrgico. En el otro extremo diríamos, bien, como no quiero que esté superficial, lo que voy a hacer es profundizar mucho la anestesia, la hipnosis, la voy a profundizar mucho y así nunca hay posibilidad de que, de que mi paciente tenga una liberación de catecolaminas por plano superficial. Pues tampoco, porque resulta que en el plano profundo lo que tenemos es un daño del sistema nervioso central y ya se conoce que tener muy profunda la corteza cerebral puede producir apoptosis neuronal, solamente por estar muy anestesiado, y también tenemos otros daños en otros órganos como son el riñón, el hígado, etc. Con lo cual no podemos estar ni muy superficiales ni muy profundos. Y para esto tenemos que emplear nuestros métodos subjetivos, que son los que hemos empleado siempre, y nuestros métodos objetivos, que en realidad le tendríamos que llamar menos subjetivos. Nuestros métodos subjetivos o visuales es el punto número 1 de cualquier anestesia cuando empiezas a hacerla y nunca deberíamos olvidar hacer. Tenemos dos cosas. Una sería la rotación del globo ocular y lo segundo, el reflejo palpebral. Hay otros reflejos que podemos revisar como el reflejo corneal, el tono mandibular, pero nosotros nos vamos a fijar en estos dos porque, en mi opinión, son los dos puntos críticos de la monitorización de la hipnosis con métodos subjetivos o visuales. ¿Qué es lo que hace el globo ocular cuando nosotros vamos profundizando nuestro plano de hipnosis? Bien, tenemos el plano de arriba, el primero de todos, en el que el ojo está centrado, tenemos una pupila que está en un tamaño normal y, por supuesto, que hay reflejo palpebral. Si nosotros comenzamos a administrar algún tipo de hipnótico sedante, puede ser una dosis baja de propofol, puede ser una agonista alfa-2, empezamos a tener una rotación ventromedial del globo ocular. Aún aparecería en esta segunda fase de aquí, aún aparecería reflejo palpebral, pero el globo ocular empieza a rotarse de forma ventromedial. Si nosotros seguimos profundizando en nuestro plano de hipnosis con algo más de propofol, alfaxolona, el ojo puede aparecer completamente rotado, puede aparecer o no la eversión del tercer párpado y aquí en esta tercera fase empieza a desaparecer el reflejo palpebral. Y luego tendríamos la cuarta fase en la que
generalmente es lo que se entiende como el plano quirúrgico, en el que tenemos una rotación ventromedial, el ojo viene de vuelta, pero ya no hay reflejo palpebral en ningún caso. Y tendríamos, por último, el quinto plano que tenemos aquí, en el que el ojo está centrado de nuevo, pero aquí la pupila está dilatada, no hay reflejo corneal, no hay reflejo palpebral, y esta es la sobredosis que, bueno, creo que más o menos todos sabemos distinguir. Esto es algo fácil. La cuestión es el reflejo palpebral, que muchas veces lo hemos confundido con reflejo o de amenaza o reflejo corneal. El reflejo palpebral hay que hacerlo adecuadamente. Y para hacerlo adecuadamente hay que rozar todo el párpado, ¿vale? Todas las pestañas, todo el párpado de forma tangencial para ver este reflejo palpebral. Fijaros en este vídeo, si yo voy despacito como solemos ir, este perro no tiene reflejo palpebral. Pero si yo hago como tengo que hacer el reflejo palpebral, sí tiene reflejo palpebral, ¿vale? La diferencia es muy grande. La diferencia es entre pensar que un perro está en buen plano de hipnosis o un perro que está en plano superficial de hipnosis, que la diferencia es muy grande. Entonces, tenemos que aprender también a hacerlo. Algo que parece tan sencillo como ir con el dedo al ojo, tiene validez a día de hoy, pero hay que hacerlo bien, ¿vale? Y en el gato ocurre lo mismo. Bueno, en el gato es verdad que algunas veces en planos superficiales de anestesia no hay una buena rotación del globo ocular y tenemos el globo ocular todavía un poquitín centrado y no tiene mucho reflejo palpebral. A veces que tenemos que sustituir el reflejo palpebral en los gatos por reflejo auricular. Los gatos es verdad que no lo hacen exactamente igual que los perros, pero si no utilizamos ketamina a dosis altas, la rotación y el reflejo es bastante similar también que los perros. Bien, estos serían los métodos subjetivos o visuales. Y luego le llamamos métodos objetivos, pero en realidad, como vais a ver, no son tan exactos. Y en este sentido tenemos el empleo de la CAM, de la concentración alveolar mínima, y luego monitores derivados del estudio de electroencefalograma, como pueden ser el BIS, la entropía y luego otros que han ido saliendo después, pero digamos estos dos fueron los primeros monitores que salieron de análisis de la profundidad de la hipnosis. Vamos a empezar a hablar de la CAM. La concentración alveolar mínima la vamos a empezar a usar porque muchos de nuestros monitores tienen ya en sus posibilidades y en la pantallita nos aparece el end-tidal de agente anestésico, la fracción expirada de isoflorano, la fracción expirada de sevoflorano. Bien, eso es muy interesante. Incluso algunos te ponen aquí la CAM. Bueno, pero primero tenemos que saber qué es la CAM para saber si tiene utilidad clínica o no. Bueno, pues la CAM en realidad se define como la concentración alveolar mínima de un anestésico que es capaz de suprimir la respuesta motora en el 50% de los individuos sometidos a un estímulo doloroso. Esto no tiene mucha utilidad clínica si lo pensamos, porque yo quiero saber si mi paciente se va a enterar o no se va a enterar, si va a responder o no va a responder a un estímulo quirúrgico. De nada me vale que en el 50% de los perros, cuando se hizo este estudio en un laboratorio, unos 50% respondieron y 50% no. Yo quiero saber si este perro que tengo aquí, con 1,3 de isoflorano, va a responder o no va a responder. Por tanto, la CAM tiene muchísimas limitaciones. Primero esto, que son solo, por definición, es en el 50% de los animales, que además es un promedio, que son estudios estadísticos que se hacen en un laboratorio que luego dependen mucho de nuestro protocolo de anestesia, de la temperatura. La hipotermia se reduce muchísimo, la CAM. ¿Cuánto? No lo sé. Tengo que verlo en el momento, pero sé que se reduce. Y otra de las cosas que afectan muchísimo a la CAM es la edad. Y es algo que también a veces no tenemos en cuenta. Fijaros, esto es en medicina humana, donde hay más estudios en neonatos de la CAM y en geriátricos. Fijaros en el sevoflorano, que la CAM media del sevoflorano en la especie humana es 2,05. Sin embargo, en neonatos es del 3% y en abueletes es 1,45. Es el doble, ¿vale? Es decir, que en ese rango tengo que moverme.
pero es que moverse en el rango del doble o la mitad es mucho rango, ¿vale? ¿Y esto ocurre en perros? Pues también ocurre en perros. Este es un estudio ya de hace 10 años, de Yamashita, en el que vieron que también, que con la edad se iba reduciendo las necesidades de anestésico en los perros. Y al revés, también hay estudios que cuando son más jóvenes también necesitan más. Entonces, la concentración alveolar que necesita un perro es un concepto individual y dependiente de muchos factores. No digo que no sea interesante mirar la fracción expirada de agente anestésico, porque lo es, me permite evitar sobredosis extremas o infradosis extremas, pero yo no tengo que ir a buscar un numerito exacto del 1, yo sé que la CAM del perro adulto en el paraliso florano es 1,28, pero yo no tengo que ir a buscar ese 1,28 en todos los perros. Tengo que saber que sí, que eso es el valor promedio en laboratorio y que me sirve para saber la potencia del anestésico, porque en realidad lo que mide más bien es la potencia del anestésico, ¿vale? Más que el efecto de ese anestésico sobre mi paciente, que al final lo que yo quiero saber es el efecto de ese anestésico sobre mi paciente. Y en esta línea empiezan a aparecer los monitores de consciencia basados en el estudio del electroencefalograma, porque ahora ya lo que quiero mirar es el efecto sobre la corteza cerebral de un anestésico concreto, ya sea inyectable o sea inhalatorio. Fijaros, aquí yo tengo dos electroencefalogramas de un paciente despierto y un paciente profundamente anestesiado. Sí veo diferencias, ¿vale? Porque sí, visualmente se ven diferencias, la amplitud de las ondas, las frecuencias son diferentes, pero yo particularmente no las sé interpretar de forma exacta estas dos registros de electroencefalograma. Y como yo, seguramente vosotros y mucha gente estaba en esta tesitura, no sé interpretar un electroencefalograma, es muy complicado. Bueno, a alguien se le ocurre hacer algo práctico y es, vamos a recoger los registros de electroencefalograma de miles y miles de pacientes anestesiados en diferentes planos de anestesia. Bien, vamos a crear un algoritmo que entienda que X porcentaje de ondas alfa, de ondas beta, de ondas teta, de ondas delta en mi electroencefalograma se va a corresponder con un número, ¿vale? Este algoritmo me va a dar un número y el primero que hizo esto de dar un número, que es un número adimensional, es el índice biespectral, el BIS, que fue, digamos, el primer algoritmo patentado basado en el porcentaje de las diferentes ondas del electroencefalograma. Y luego, a partir de ahí, se empezaron a desarrollar monitores de diferentes tipos, unilaterales, bilaterales, el BIS Vista y un montón de otros monitores basados un poco en esto. Y entonces en Humana determinan una escala que está validada y que está, hoy en día está muy utilizada y se entiende como una escala válida para cualquier persona que va a ser anestesiada. Y dice, si el número BIS está entre 40 y 60, se considera que es un plano de anestesia general. Por debajo de 40 hay anestesia profunda y por encima de 60 o 70 puede empezar a aparecer el fenómeno de despertar intraoperatorio con recuerdo. Vale, pero esto es en humana. ¿Y en perros? ¿Y en gatos? Bueno, quien primero estudió esto fue en el año 2002, aparecieron las primeras publicaciones, fijaros que tienen bastantes años y no fue mucho tiempo después de aparecer en medicina humana, porque las primeras publicaciones fueron de los finales de los 90 y primeros del 2000 aparecen las primeras publicaciones en perros, que es Stephen Green, que es el primero que publica el empleo del BIS en el perro, y bueno, te viene a decir que según sus estudios, el BIS, el número BIS adecuado para un plano de anestesia en el perro es entre 40 y 70. Y entonces yo que tengo este monitor desde hace ahora 15 años, siguiendo estos parámetros entre 40 y 70, yo también clínicamente considero que es un número aceptable o un rango aceptable de hipnosis adecuada. Pero
para hacerlo hay que hacerlo bien, ¿vale? Y ahora veremos qué cosas hay que hacer para mejorar este registro de electroencefalograma. Lo primero, hay que saber cómo coloco los electrodos del BIS y, bueno, hay tres formas diferentes, sería la línea media, bilateral o frontotemporal. Bueno, lo que se vio en este estudio del equipo de brasileños es que el mejor registro se obtenía frontotemporal. Y así es como nosotros lo hemos hecho. Rasuramos la cabeza del perro y le colocamos los electrodos frontotemporal, ya sea de 3 o de 4 electrodos, para tener un buen registro anestésico. Pero vamos a ir viendo algunas limitaciones de esto porque seguro que ya las estáis pensando. En el gato. Esto yo diría que le queda grande, ¿no? A este gato. Cuando tienes cabezas muy pequeñitas, no sabes, Yorkie, gatito, no sabes, te sobran de las 4 electrodos de pegatina, te sobran 3. No sabes dónde colocarlo. Y además, es como, bueno, ¿y tengo que rasurarle la cabeza? Bueno, eso es otro de las grandes limitaciones, que parece una cosa, bueno, banal. Es decir, bueno, es que rasurar la cabeza no hace daño al perro, no es agresivo, no es invasivo, pero, queramos o no, es una limitación. Y entonces nosotros hicimos una adaptación con agujas, que en realidad es un retroceso en la tecnología, porque inicialmente el BIS, la versión A2000 del índice biespectral de Aspect Medical, venía con agujas. Lo que pasa es que luego se pasó a pegatinas porque es más, digamos, menos invasivo para las personas, para colocarlo en la frente es más cómodo y menos invasivo y ya está. Pero nosotros lo que hemos hecho ha sido una adaptación para poderlo usar en animales pequeñitos y además sin rasurar la cabeza. Y esto también el doctor Stephen Green publicó que tiene muy buena correlación utilizando agujas o utilizando pegatinas, con lo cual, digamos, las dos opciones son igual de válidas. Perfecto. Y ahora tenemos un registro, ya tenemos nuestro monitor, vamos a entender lo que nos está diciendo. Y así, en líneas muy generales, tenemos un número BIS, que es este número que aparece aquí, ¿vale?, arriba a la izquierda, que es este número adimensional, porque no tiene unidades, que va de 0 a 100, donde 0, 0 sería digamos, la parada de la corteza cerebral, ¿vale?, electroencefalograma plano, que se llama, y el 99, que sería la actividad cortical máxima. Importante que tenemos un índice de calidad de señal porque nos está diciendo si esta señal es buena o no es buena. Esto cualquier monitor debería tenerlo. Siempre los monitores se tienen que de alguna forma autocalibrar para decirte esto que te está diciendo, créetelo o no te lo creas. Después, un electromiograma. Esto no tiene nada que ver con electroencefalograma. El electromiograma es la actividad del músculo, porque cuando le ponemos los electrodos encima de la cabeza, hay músculo ahí, y esos músculos tienen actividad, normalmente tienen actividad eléctrica también. Pues este monitor lo registra porque muchas veces está artefactando o le da un artefacto al número BIS y tenemos que conocerlo, ¿vale? Si estamos en esta barrita de electromiograma bajo, pues parece que el artefacto sobre el número BIS será muy bajo. Después tenemos un parámetro muy interesante que es la tasa de supresión, o la burst suppression, que te dice qué porcentaje del último minuto el electroencefalograma ha estado plano. Eso es muy importante porque el algoritmo para este número BIS utiliza esta tasa de supresión también. ¿Cuánto tiempo está con el electroencefalograma plano? Porque a veces sorprende, y luego veremos un vídeo, que hay tramos en los que está plano. Después tenemos el electroencefalograma continuo, un trazado continuo, y después la tendencia de la última hora, que la tenemos aquí. Bueno, pues ya una vez que conocemos el monitor, el equipo, vamos a entender qué mide exactamente, qué es lo que está midiendo. Lo que mide, así en líneas generales, es el estado de la corteza cerebral. El estado de la corteza cerebral, y al final lo que
lo que te viene a medir este monitor es el estado metabólico cerebral, que puede estar alterado por fármacos o por otras cosas, ¿vale? Incluso en hipoglucemias severas se puede alterar, en estados como de enfermedades neurológicas, edema cerebral. Hay muchas situaciones en las que se puede alterar esta actividad cortical y no solo son fármacos. Pero lo que sí sabemos es que tiene muy poquita relación con la hemodinamia. Fijaros este vídeo. En este vídeo lo que vemos aquí es un perro que parece que está en, digamos, parada cortical, ¿no? Y esto es un registro de electroencefalograma plano, ¿vale? O sea, 0,0 o 0,1, tasa de supresión del 98%, es decir, que es que prácticamente todo el tiempo no hay actividad cortical. Fijaros que de repente estaba el perro así y ¡pum!, se viene abajo. Esto a priori cuando lo ves no es tranquilizador, ¿vale? Sin embargo, vamos a seguir viendo el vídeo y vamos a ver qué pasa con el resto de la monitorización, ¿vale? Y sigue en electroencefalograma plano y todo el mundo empieza a ponerse nervioso en este momento, pero en realidad, si seguimos monitorizando a nuestro perro, vemos un 100% de saturación de oxígeno, 62 latidos, ¿vale? Una buena onda pretismográfica, el ECG está normal, tienes una capnografía normal, presión arterial normal, en rango 65 de media, está normotérmico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que este perro se va a quedar para siempre en coma? No. Este perro lo que tiene es un estado metabólico cerebral ahora mismo nulo, ¿vale? Puede ser inducido por fármacos, puede ser inducido por algún problema neurológico, ¿vale? Algún problema de perfusión local, por muchas causas, pero este perro, su corteza cerebral la tiene apagada. Y la buena noticia es que va a arrancar, ¿vale? Porque si es inducido por fármacos, generalmente cuando se pasan los fármacos, al contrario que lo que ocurre con un corazón, que difícilmente cuando se para se arranca solo, el cerebro cuando se para se arranca solo. Tiene un montón de zonas de disparo y entonces la actividad va a volver. Y este perro, no sé lo que le pasará en el postoperatorio porque es muy difícil los déficits cognitivos analizarlos en perros, pero no se murió, ¿vale? ¿Para qué nos sirve entonces el BIS? Pues para saber el estado metabólico cerebral, pero nosotros en la práctica, para lo que lo usamos, es para ver los efectos hipnóticos de los fármacos, es decir, analizar los efectos de los fármacos que estamos empleando. Fijaros aquí, simplemente que veáis una dosis de bolo de propofol, como en un perro que estaba entre 60 y 70 de BIS, un plano medio superficial, le damos un bolo de propofol y cae prácticamente a cero. ¿Necesitaba este bolo de propofol de 1 miligramo por kilo? No, no lo necesitaba en absoluto. Posiblemente esto es lo que nos ocurre algunas veces cuando le damos un bolito de propofol en quirófano a animales que están anestesiados ya con otras cosas, isoflorano, dexmedetomidina, se suman los efectos de todos los hipnóticos que tenemos y si le hubiese dado 1 miligramo por kilo a un perro despierto, el BIS habría caído de 98 a 82. Pero si yo le doy 1 miligramo por kilo de propofol a un perro que está con isoflorano, con dex o metadona, pues me baja hasta 2 o 3 de BIS. Lo bueno, que dura 5 minutos. El propofol es lo que dura, 5 minutos. ¿Y después dónde va a volver si no he cambiado nada? Al mismo punto, ¿vale? O sea, de esta forma nos permite monitorizar los efectos de los fármacos que utilizamos. Pero como os digo, no solamente monitoriza fármacos. Este perro no está anestesiado, ¿vale? Este perro no está anestesiado con nada. Aunque lo veáis intubado ahí, no lleva ningún tipo de fármaco. Y sin embargo, fijaros, ¿vale? Este electroencefalograma prácticamente plano, tasa de supresión del 90%. ¿Vale? Este es un perro que después tiene que estar ventilado, obviamente, pero a nivel hemodinámico está estable. Lo que necesita es ventilación mecánica. Ese es un perro de neurología que se queda después de una resonancia, de una punción, de tal, se queda en estado comatoso y necesita ventilación mecánica y
este bis nos está diciendo, la corteza cerebral no tiene actividad. Puedes esperar y es lo que hacemos. Colocamos un bis y vemos cuándo vuelve esa actividad cortical. Nos puede dar una idea del pronóstico. Si se pasa horas en 0,0 de bis, va el pronóstico, ¿vale? Y luego una cosa que realmente nos preocupa mucho en anestesia, que sería si puede el bis valorar la analgesia. En realidad no, o sea, no está diseñado para eso. Y ciertamente no podemos decir que el bis valore el dolor, ni muchísimo menos. Pero fijaros, estos dos protocolos para una cirugía de rodilla que tienen una tendencia a números similares de 62, 70, en el caso del el perro que lleva fentanilo, que sería este, y el perro que lleva epidural. El perro que está con una infusión de fentanilo para una cirugía de rodilla tiene un número bis, como habéis visto, de 62, es decir, que sería un plano de hipnosis adecuado, según los estudios del Dr. Green, y este también, el de la epidural, en 70, un poquito más superficial. Pero la diferencia es esta línea continua que tenemos en el caso de epidural y esta variación que tenemos en el caso del animal con fentanilo en infusión continua o en bolos. Y vemos que son animales que tienen una tendencia con mayor amplitud en sus variaciones. No es algo que, o sea, no está pensado, como digo, no está pensado para medir el dolor. La cuestión es que esto que suena tan bonito, bueno, pues entonces se lo pongo siempre, lo compro, ya no es un monitor además excesivamente caro, pues ¿por qué no lo estamos usando ya todos los días en todos los perros? Pues porque la verdad es que a veces la literatura nos lleva a la realidad y entonces te dice que no siempre funciona bien y que a nivel en estudios experimentales puede que el bis represente bien el plano de hipnosis, pero cuando se hacen estudios clínicos con perros anestesiados para cirugías clínicas, resulta que no lo hace demasiado bien. Y no lo hace demasiado bien a nivel individual, es decir, que puedes tener perros, y esto es algo que yo sí que he confirmado también en mi propia experiencia, perros que yo considero que el plano de hipnosis es adecuado, no hay respuestas, y tengo un bis de 75 y otros perros que tienen un bis de 45. Entonces esa variación de número bis dificulta un poco, digamos, su interpretación en todos los animales, porque claro, es que cuando sé que tengo un número bis adecuado, y esto se ha confirmado en diferentes estudios que te dicen la tendencia es que cuanto más profundo es la anestesia, más bajo es el bis. Así, la tendencia, pero parece que a nivel individual es complicado decir un número exacto en el cual este animal se corresponda con un plano de anestesia profundo. ¿Una pena? Pues sí, pero esa es la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Y esto es algo súper reciente y algo súper interesante, de este mismo año, ¿vale? De hace 2 meses. La cuestión es que estamos dando por hecho que el electrocefalograma en los perros es igual que el electrocefalograma en los humanos. ¿Os acordáis que cuando os decía que este monitor bis se había diseñado recogiendo miles y miles de registros de electrocefalograma de pacientes humanos anestesiados, pero no perros? Y nosotros hemos cogido ese monitor con ese algoritmo y lo hemos utilizado en perros. Pues claro, podemos estar asumiendo un error. Y el error probablemente venga aquí, tenemos que cambiar el criterio de tasa de supresión. Este grupo de Japón ha publicado un artículo muy recientemente que a mí me parece de lo más prometedor que se ha publicado últimamente en este tema de bis, y han cambiado en el algoritmo, han intentado cambiar, digamos, el tiempo que se considera tasa de supresión o burst suppression. En humano se dice que tiene que haber 0,5 segundos, tiene que estar en el electrocefalograma plano para considerarse una tasa de supresión. Pero parece que en el perro,
con que esté 0,35 segundos ya es una tasa de supresión. Y cambiando ese concepto de 0,5 a 0,35 segundos, resulta que lo que encuentran es que el electroencefalograma sí se puede utilizar en perros para validar la profundidad anestésica, que ahora ya sí, cambiando ese concepto, esa premisa de la tasa de supresión, sí que encuentran una muy buena correlación de la profundidad de la anestesia con la concentración de sevoflurano, que es con el estudio que se ha hecho, y por tanto lo que nos viene a decir es que es necesario tener un índice biespectral específico de perros. Y estos grupos de japoneses es posible que lo consigan y yo lo espero. Pero mientras tanto, ¿tenemos que seguir mirando el ojo? Pues sí, sí, siempre, ¿vale? Es decir, no nos queda otra. Y además, no es algo que yo creo que debamos perder, nunca. O sea, hacer un examen clínico neurológico anestésico, yo creo que es algo que no deberíamos perder nunca. Es un buen reflejo del estado de la corteza cerebral. Valorar la rotación ocular y valorar el reflejo palpebral, pero haciéndolo bien, acordaros, ¿vale? Tangencialmente. Y claro, si yo pongo bloqueantes neuromusculares, pues aquí tenemos un problema, porque ya tenemos un ojo centrado que no tiene movimientos de ningún tipo y que además no va a tener reflejo palpebral. Entonces, serían una de las indicaciones para intentar utilizar el índice biespectral, incluso el de humana. Y probablemente es una de las razones por las que más se ha utilizado también en medicina humana, porque es muy, muy común, yo diría casi rutinario, emplear bloqueantes neuromusculares para la anestesia en humana, y no así en veterinaria. En veterinaria lo utilizamos en algunos casos concretos o en algunos sitios, universidades, se utiliza muchísimo, pero es verdad que en la clínica diaria no se utiliza mucho, excepto en cirugía oftálmica y demás. En este sentido, deciros que el uso de bloqueantes neuromusculares, el equipo de trabajo de Murcia publicaron que el número BIS, con el índice biespectral de Medical Aspect, no cambia clínicamente en nada, si le pongas o no le pongas atracurio, con lo cual se puede utilizar, según ellos se puede utilizar y yo creo que acertadamente.